Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales en donde aprenderás a hacer investigación social. Un segundo factor que tiene que ver con estos problemas a la salud mental que aquejan a estudiantes de posgrado tiene que ver también con cómo todo el proceso de posgrado puede llevarse a cabo de una manera bastante aislada. Esto se suma a la sensación de abandono de parte de tutores y tutoras que se encuentran ausentes muchas veces en gran parte del proceso y en quienes esperamos encontrar una guía y en ocasiones no es el caso. También hay una tendencia general hacia el aislamiento de los y las estudiantes en el proceso mismo de trabajar en sus investigaciones. Generalmente, o es muy común que estos trabajos, en tanto la tesis es un trabajo individual, se lleven a cabo de maneras muy solitarias, frecuentemente detrás de grandes pilas de libros o artículos, o en soledad en los laboratorios o en las bibliotecas. En ocasiones, como ya lo mencioné, se puede llevar a cabo sin el acompañamiento de nuestros tutores y tutoras. Y también puede ser que sin un grupo de apoyo o un grupo de soporte de pares en el cual podamos encontrar ayuda o al menos compañía. Este problema en particular se agudizó bastante para quienes tuvimos que estudiar un posgrado durante la pandemia. Antes, al menos, los seminarios eran como un espacio para poder compartir ideas, para poder conocer personas, para poder sentirse acompañados y acompañadas y hablar incluso de cosas ajenas a lo académico. Pero al mismo tiempo también podría ser un espacio para compartir pesares y dificultades en torno a nuestros procesos de posgrado y sentir que no somos las únicas personas que estamos atravesando por situaciones similares de este estilo. Pero durante la pandemia los seminarios tuvieron que mudarse a una modalidad virtual que si bien tenía sus ventajas, también resultó en desventajas importantes, sobre todo en este rubro de sentir el acompañamiento, pues eh, en estos ambientes virtuales los seminarios terminaron centrándose casi exclusivamente en la parte académica. Se trataba de presentar nuestras investigaciones y recibir retroalimentación sobre ellas, discutir las lecturas asignadas y en los tiempos de descanso, que en otros tiempos o en seminarios presenciales serían como para crear redes, para poder socializar, para poder distraernos incluso un poco tomando café, comiendo galletas. En los seminarios virtuales únicamente se convirtieron en desconexión, en un conjunto de pantallas en negro esperando a que volviera a empezar nuevamente el seminario con sus contenidos académicos. Y de esta manera se fue dificultando cada vez más la construcción de redes. De esta forma, incluso otras estudiantes de posgrado comparten acerca de sus dificultades para hacer amigos y amigas, en tanto todo su proceso de posgrado se ha llevado a cabo de manera virtual y debido a estas dificultades que suponen los seminarios en línea para poder conectar de esta manera. Y sumado a todo esto, también es posible encontrar una cultura de competencia dentro de los mismos grupos de investigación que puede llevar a que más que redes de apoyo se puedan crear redes de competencia, que eso puede llegar a fomentar mucho el aislamiento también. De manera asociada con lo anterior, tenemos también otro de los factores importantes que también se vio agudizado debido a la pandemia y tiene que ver con los trabajos de cuidado, con todos estos aspectos que son ajenos obviamente a la parte académica, pero que son fundamentales para poder sobrevivir y para poder cuidarnos y cuidar a otras personas cerca de nosotros y nosotras. Se trata de todas estas obligaciones en torno al cuidado del hogar, al cuidado de hijos y hijas, al cuidado de personas que lo requieren, de personas adultas mayores, o ahora, en medio de toda esta crisis por la pandemia, el cuidado de personas cercanas a nosotros y nosotras que pudieran llegar a enfermar.
Entonces, cuando las personas al estudiar un posgrado tienen otras personas a su cargo, esto va a sumar muchos problemas en cuanto a la reducción del tiempo, en cuanto a tener otras preocupaciones más importantes que trabajar en la tesis y también otras dificultades, por ejemplo, el no tener acceso a guarderías en tanto el trabajo académico o el posgrado, a pesar de que se nos requiere que nos dediquemos de tiempo completo a él, no es considerado un trabajo formal y por lo tanto no tenemos este tipo de prestaciones. Incluso las guarderías privadas, por ejemplo, pueden no estar cerca del campus universitario y eso añade más problemas. Además, obviamente, de todo el tiempo y de todo el trabajo y de todo el cansancio que requiere y que invertir en estas labores de cuidado. Es necesario añadir, sobre todo, que existen diferencias genéricas importantes en torno a esto, lo cual carga un poco más o significa un poco más de dificultad para las mujeres a quienes socialmente se les ha atribuido, se les ha delegado este tipo de tareas en los hogares. Estas labores de cuidado de personas y de cuidado del hogar y de cuidado, autocuidado, también se vieron acrecentadas de manera importante durante la pandemia. Eh, la, la, Todo el trabajo además y toda nuestra vida se volcó hacia nuestra casa propia, que en muchas ocasiones antes de la pandemia podría considerarse como un escenario para poder olvidarnos del trabajo, se convirtió en nuestro espacio de trabajo. Entonces, se volvió un poco difícil también gestionar un poco esta diferencia o marcar diferencias claras entre el tiempo que dedicamos a trabajar y el tiempo que dedicamos a distraernos o el tiempo que dedicamos a los cuidados, por ejemplo. Y esto también significa también mucha presión, significa una división de la concentración, significa un menor tiempo que podemos dedicar al posgrado y a todos los trabajos académicos que eso conlleva. Al mismo tiempo, también puede ser común como parte de esta cultura de trabajar todo el tiempo, que el invertir más tiempo al trabajo que a la familia o amigos va a generar una acumulación de sensaciones desagradables. Este, pues estamos dejando de lado, por ejemplo, nuestra vida social, no nos damos tiempo suficiente para poder descansar, tiempos de ocio. Eh, por otra parte, si nos diéramos tiempo para dedicar a este tipo de placeres o a este ocio, también nos puede generar una sensación de irresponsabilidad o de falta de compromiso con el proyecto de investigación o con nuestra formación académica. Y de esta manera, pues terminamos atrapados y atrapadas entre estas dos posturas. Y por si fuera poco, añadiendo también a todos estos problemas que trajo consigo la pandemia en relación con las afecciones a estudiantes de posgrado, no hay que olvidar también que lo difícil que se ha convertido, lo difícil que ha sido concentrarse o dedicarse a la tesis, dedicarse al trabajo, ponerse a escribir mientras el mundo afuera se está resquebrajando. Puede sonar hasta ilógico estar pensando o poner como prioridad nuestros trabajos de investigación cuando todo alrededor está muy mal. Y un poco de estas sensaciones nos comparte una estudiante de doctorado en psicología de la UNAM en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Haritzi, voy en séptimo semestre del doctorado de psicología de la UNAM. Y bueno, estuve pensando y me parece que son principalmente los aspectos que obstaculizan este proceso de tesis, de escritura, de teorizar y demás. Bueno, sin duda, en el marco de la pandemia son cosas vitales, ¿no? Las emociones, los duelos, las pérdidas, también las necesidades materiales, ¿no? El hecho de que estés en otros trabajos, en otras actividades y sobre todo creo que ahora esta demanda de cuidados propios, ¿no? De la salud, de alimentación propios y de la familia, ¿no? De otras personas que quizá estén enfermos o en ciertas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, me parece que todas estas elementos no académicos son un montón
y que sin duda absorben mucho tiempo de nuestra concentración, de nuestra energía, de nuestras necesidades vitales y materiales que también son importantes atender. En ese caso, escribir, ¿no? Estudiar, pensar respecto a la tesis me parece que es un gran reto porque justo estaba apenas hablando con una compañera que me decía que qué caso tiene escribir cuando el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? A mí me parece importante justo cómo y desde dónde escribir un tema de tesis, lo que nos interesa cuando quizá está muy enfermo un padre o una madre, ¿no? Como la conciliación con la realidad. Pero creo que también el espacio de escritura puede ser un espacio muy propositivo en el sentido de que nos permite un poco alejarnos de todo ese malestar, de esas demandas y ponernos a escribir, ponernos a crear, ponernos a hacer un espacio propio, ¿no? Un espacio que disfrutemos, que nos brinde la posibilidad de avanzar, de crecer, de pensar otras cosas. Entonces creo que será importante eso. Agradecemos mucho a Haritzi por su participación como parte de este video. Es muy importante retomar su mirada y alguna de estas cosas tan importantes que nos comparte. Eh, es importante, sin embargo, aclarar que a pesar de que en este video y en el anterior empezamos a dar como un esbozo de las principales problemáticas que afectan a estudiantes de posgrado, no podemos dejar esta serie de videos sin mencionar algunas recomendaciones puntuales para poder enfrentarnos a este tipo de situaciones, si es que nos llegamos a encontrar con ellas. También es importante que este espacio sea también o pueda servir también como un espacio para socializar y para aconsejarnos y acompañarnos si es que nos hemos llegado a enfrentar con este tipo de videos. Podemos ocupar, por ejemplo, la caja de comentarios para empezar a hablar sobre estos procesos, sobre experiencias que nos han pasado y poder empezar a crear redes. Otro de los factores que merma la salud mental de estudiantes de posgrado y posiblemente sea uno de los más importantes, es también la cultura del exceso de trabajo o la sobrecarga de trabajo que implica un proceso de posgrado en sí mismo. En general, existe una cultura de autoexplotación dentro de los círculos académicos y no únicamente durante los estudios de posgrado, que significan largas y extenuantes jornadas de trabajo, trabajar durante las noches, no establecer horarios específicos de descanso, disminuir las horas de sueño, pasar noches en vela trabajando. Yo recuerdo, por ejemplo, que justo en la reunión de bienvenida a nuestro posgrado, la directora de este nos comentó, pues, felicidades por haber ingresado a este posgrado, pero ahora olvídense de tener vacaciones en los siguientes 4 años. Esto nos lleva a la naturalización de este tipo de cultura y irremediablemente vamos a entrar en ella, pero pues es necesario como reflexionar un poco sobre qué es lo que significa esto. Por ejemplo, también al inicio de mi posgrado en la UNAM, lo que se nos pedía era firmar una carta compromiso en la cual nos estamos comprometiendo a trabajar al menos o a trabajar 40 horas a la semana. Y esto, por un lado, es común trabajar mucho más de esas horas, y por otro lado, también es común que no consideremos, por ejemplo, los traslados hacia la universidad, el tiempo que pasamos leyendo, el tiempo que pasamos escribiendo, trabajando efectivamente en la clase, el tiempo que pasamos dando clases, e inclusive el tiempo que pasamos únicamente pensando en nuestros proyectos de investigación. Considero que todo eso es también tiempo efectivo de trabajo que debería descontarse de esas 40 horas a la semana. Sin embargo, pues todo esto es parte de la misma cultura. Estas largas jornadas se ven motivadas por la presión por publicar, por estar trabajando constantemente en la publicación de artículos o en nuestras tesis, la cultura de publicar o perecer que está implantada dentro de los círculos académicos, el exceso de trabajo en sí mismo, tener que trabajar en la tesis, en las clases, en los seminarios. Y además, pues no se nos dice jamás sobre la importancia de balancear el trabajo, el estudio y la vida privada.
Entonces, dedicar tanto tiempo a esta área en específica de la vida nos va a llevar a descuidar otras áreas que son igualmente importantes o incluso más, como la familia, como las amistades, como los hobbies e incluso el descanso en sí mismo. Y relacionado un poco con esto, también existe la idea de que no importa cuánto trabajemos, no importa todo lo que nos esforcemos, muchas veces no es suficiente. No es suficiente para eh, hacernos merecedores de nuestro propio respeto o para creernos que somos lo suficientemente buenos para poder estar estudiando en este posgrado en específico. A esto se refiere el síndrome del impostor. La sensación de que no merecemos tener la posición que tenemos, de que no merecemos o no pertenecemos a estos estudios de posgrado o no somos lo suficientemente capaces para llevarlo a cabo. También tiene que ver con el no poder esforzarnos lo suficiente para trabajar todas estas horas, para dedicarnos a todas estas cosas, para participar en todos estos proyectos. Este, la idea de que si hubiéramos llegado hasta este punto de nuestra carrera académica fue por pura suerte, que las calificaciones altas que pudiéramos llegar a tener quizás fueran por errores administrativos o porque el posgrado era muy fácil, no que nosotras tuviéramos la capacidad para poder obtener esas altas calificaciones. Esto evidentemente también puede ser un factor causante de problemas como depresión, como ansiedad. Es muy común sentirse incompetentes, sentirse como un fraude, y peor aún, asumir que somos las únicas personas que nos sentimos así. Y lo cierto, aunque es triste pensar en ello, es que no. También el síndrome del impostor es más común de lo que debería ser. Eh, y añadido un poco a esto, mientras mejor sea la universidad a la que asistas, mayor es la cultura, o al menos la cultura percibida de que tenemos mucha suerte de estar aquí. Y desde luego no hay que desconocer todos los factores que, pues más que suerte, tienen que ver también con privilegios de poder acceder a estudios de posgrado. Esta idea de que somos muy afortunados de estar en la universidad en la que estamos, de estar estudiando el posgrado que estamos estudiando, también pueden causar esta idea de que no deberíamos quejarnos de estos problemas que estamos viviendo, pues otras personas lo están pasando peor. Y estas ideas pueden ser muy destructivas y únicamente acrecentar el problema, acrecentar estos problemas de ansiedad o estos problemas de depresión.